Imagina que eres un piloto de combate, un piloto de F-16 de la Fuerza Aérea Helénica. Esta mañana de agosto te han dado una misión que parece rutinaria: interceptar un avión comercial que ha perdido contacto con el control aéreo. Ocurre. Es raro, pero ocurre. Fallos de radio, errores de frecuencia, problemas técnicos menores que se resuelven en minutos. Tu avión va a 900 km por hora sobre el mar Egeo. La mañana es de un azul absoluto. El Boeing está en el radar. Todo parece bajo control. Te aproximas al avión comercial por la izquierda, reduciendo velocidad para situarte en paralelo a la cabina del piloto. Es el procedimiento. Te colocas a unos metros de distancia y miras hacia adentro. Siempre hay un piloto ahí. Siempre. Incluso cuando hay problemas de radio, el piloto está ahí, mirando hacia afuera, consciente, respondiendo con señales visuales si la radio no funciona. Siempre, pero hoy no. Hoy, en el asiento del copiloto del vuelo HCY522, hay una persona. Está sentada en posición normal, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia la izquierda. Su cabeza está caída. Sus ojos están completamente cerrados. No reacciona a tu presencia, no hace ningún movimiento. Y el asiento del comandante. El asiento del comandante está vacío. A 34.000 pies de altitud, a 560 km por hora, sobre el mar Egeo, nadie pilota ese avión. O eso piensas en ese primer instante. Pero entonces haces una segunda pasada. Te acercas más. Y en la penumbra de la cabina, entre los controles, hay una figura. Una figura que se mueve torpemente, que se arrastra hacia el asiento del piloto. Esa figura no es el comandante. Es alguien que no debería estar ahí. Un avión con 121 personas lleva horas volando solo. Todos a bordo están inconscientes. Y la única persona consciente en ese avión es alguien que nunca debería de haber estado ahí. Esta no es la historia de un accidente. Esta es la historia de un vuelo fantasma. De un avión que voló solo durante horas sobre el Mediterráneo mientras sus 121 ocupantes yacían inconscientes en sus asientos. De una alarma malinterpretada. De un interruptor olvidado. Y de un joven de 26 años que, sabiendo perfectamente que no había ninguna posibilidad real, abrió la puerta de aquella cabina y lo intentó igualmente. ¿Sabías que la causa de este accidente cabe en la palma de tu mano? No fue un fallo de motor, no fue una tormenta, fue un único interruptor del tamaño de un mechero, en la posición equivocada. El domingo 14 de agosto de 2005 amaneció en Chipre como amanece en Chipre en agosto. De golpe, con violencia luminosa, con ese azul profundo y sin matices del Mediterráneo, en plena canicuta que no te deja ninguna duda de que el día va a ser perfecto. La temperatura en el aeropuerto de Larnaca superaba ya los 33 grados antes de las 8 de la mañana. El aire olfa a sal, a queroseno y a la crema solar de los turistas que llenaban la terminal de llegadas. Era un domingo de agosto, un día en que el mundo huele a vacaciones, a planes, a el verano que no quieres que termine, un día en que nadie piensa en los mecanismos invisibles que mantienen en el aire las 70 toneladas de metal que te van a llevar a casa. Helios Airways era la principal aerolínea chipriota. No era Lufthansa, no era British Airways. Era una compañía regional mediterránea que operaba en ese estrecho margen entre la rentabilidad y el riesgo calculado, como muchas aerolíneas de tamaño mediano en Europa a principios del siglo XXI. Sus Boeing 737 eran funcionales. Su mantenimiento estaba, sobre el papel, al día. Sus pilotos tenían credenciales impecables. Era, en todos los sentidos que importan desde fuera, una aerolínea normal operando un vuelo normal. El avión asignado al vuelo HCY522 esa mañana era el Boeing 737-31S con matrícula 5 B-DBY, 14 años en servicio, fabricado en 1991. Miles de horas de vuelo en su haber.
Un avión que no era ni viejo ni nuevo, era exactamente el tipo de aeronave que los pasajeros suben sin pensar dos veces, que los pilotos despachan sin ninguna aprensión y que los ingenieros de mantenimiento revisan con la rutina de quien lleva años haciendo lo mismo. El Boeing 737 es el avión más vendido de la historia de la aviación. Más de 10.000 unidades fabricadas. Millones de vuelos sin incidentes. En 2005 era el símbolo de la fiabilidad en la aviación comercial de corto radio. Ese mismo avión que ves en cada aeropuerto del mundo. El que da por sentado que funciona. Siempre. ¿Sabías que la noche anterior a este accidente, un mecánico de mantenimiento estuvo dentro de ese avión? Y que lo que hizo, o más exactamente, lo que no hizo al salir, está en el origen de todo lo que viene después. La noche del 13 al 14 de agosto, el equipo de mantenimiento de Helios en Larnaca realizó las revisiones de rutina previas al vuelo del día siguiente. Una de esas revisiones era una prueba de hermeticidad del sistema de presurización de la cabina. Para realizarla, el técnico tiene que colocar el selector del modo de presurización en la posición manual. Es el procedimiento estándar. Se hace así en todos los 737 del mundo. No hay nada especial ni peligroso en eso. El sistema de presurización es lo que te permite respirar a 34.000 pies de altitud. A esa altura, la presión atmosférica exterior es tan baja que sin presurización artificial de la cabina, un ser humano perdería la consciencia en menos de un minuto. El sistema de presurización del 737 funciona en modo auto, de forma completamente automática. El avión regula la presión interior según la altitud, sin que los pilotos tengan que hacer nada. Es uno de los sistemas más fiables de toda la aeronave. En modo manual, el sistema no regula nada, simplemente espera instrucciones. Si el avión asciende en modo manual sin que nadie lo corrija, la presión en la cabina descenderá, siguiendo a la presión exterior, en silencio, sin que los pasajeros lo noten hasta que ya sea demasiado tarde. El técnico terminó la prueba, cerró los paneles, firmó la documentación y salió del avión. El selector de presurización quedó en manual. Un interruptor en la posición equivocada. Eso es todo. En este momento, mientras el mecánico conduce a casa en la noche chipriota, el avión está listo para volar. Todo funciona, todo está revisado, y hay un interruptor que nadie va a mirar de nuevo hasta que ya no haya ninguna diferencia. A las 8:30 de la mañana, los 115 pasajeros del vuelo HCY522 comenzaron a embarcar en el GAT C4 del aeropuerto de Larnaca. Familias que regresaban de vacaciones, trabajadores de negocios, grupos de turistas chipriotas que habían pasado el fin de semana en la costa. Una pareja joven recién casada, con las maletas llenas de fotos de su luna de miel, un grupo de escolares con sus profesores, un bebé. Nada de lo que cualquiera de ellos había planeado para ese domingo imboé llegar a casa. Ninguno de los planes que tenían para el lunes, para la semana siguiente, para ese otoño, nada de eso iba a ocurrir. Pero en ese momento, en el Gate C4 del aeropuerto de Larnaca, con el calor del agosto mediterráneo entrando por las ventanas de la terminal, todo eso era invisible. Al mando del vuelo estaba el comandante Minas Zlatinakis. 59 años. Más de 16.900 horas de vuelo, una carrera impecable. A su lado, el primer oficial Hans-Jürgen Munk, 51 años, 7.549 horas. Dos profesionales que ese domingo se sentaron en esa cabina como se habían sentado miles de veces antes, sin saber que esa mañana había un interruptor en la posición equivocada, sin saber que la alarma que iban a oír en unos minutos podía significar dos cosas completamente diferentes, y sin saber que iban a elegir la equivocada. El comandante Zlatinakis tenía más de 16.900 horas de vuelo. El primer oficial Munch, 7.549. Combinadas, 24.449 horas de experiencia en cabinas de avión. Ese día, esa experiencia no fue suficiente, no porque fueran malos pilotos, sino porque el sistema les falló antes de que ellos pudieran fallarse a sí mismos. A las 9:07 horas, el vuelo HCY522 abandonó la pista 04 del aeropuerto de Larnaca.
Los registros del radar muestran un ascenso limpio, sin incidencias. Los motores funcionan a plena potencia. La aeronave sigue el procedimiento de salida instrumental. Los 121 ocupantes, pilotos, auxiliares, pasajeros, no sienten nada inusual. El avión asciende con la eficiencia de una máquina perfectamente mantenida. Lo que ninguno de ellos sabe es que desde el instante del despegue, cada metro que el avión gana en altitud es un metro en que el oxígeno disponible en la cabina disminuye, lentamente, imperceptiblemente. El sistema de presurización en modo manual no hace nada, espera una orden que nadie va a dar, y la cabina se va vaciando de aire respirable con la silenciosa precisión de un reloj. Piensa en esto. En este momento, el avión lleva 9 minutos en el aire y los 121 pasajeros no tienen ni la menor idea de que el oxígeno que respiran está desapareciendo. ¿Cómo te sentirías si supieras que en unos minutos, sin dolor, sin aviso, simplemente te quedarías dormido y no despertaras? A las 9:20, 13 minutos después del despegue, el avión alcanza los 18.000 pies. Y entonces suena la alarma. En el Boeing 737 hay una alarma que puede activarse por dos razones completamente diferentes. Dos causas, una benigna, una mortal. La causa benigna, un problema con el sistema de aire acondicionado, algo que ocurre con frecuencia, algo molesto pero sin consecuencias, graves para la seguridad del vuelo. Los pilotos la conocen, la han visto antes. La causa mortal, la presurización de la cabina está en modo manual y el avión está perdiendo oxígeno. Dos causas, una única alarma, exactamente el mismo sonido, exactamente la misma luz. La alarma que acaba de sonar en la cabina del HC-Y522 puede significar que el sistema de aire acondicionado tiene un fallo menor, o puede significar que todos van a morir, y los pilotos no pueden distinguir cuál de las dos. Ese fue el error de diseño que los investigadores identificarían años después. Ese fue el segundo fallo del sistema, después del interruptor mal colocado, una alarma que no era suficientemente específica para distinguir entre una emergencia menor y una catastrófica. Las grabaciones del CBR son brutalmente claras sobre lo que ocurrió en esos segundos. What is it? The takeoff config warning? ...09-2034. Alarma de presurización activada. 9-2035. Celatinakis. ¿Qué es eso? ¿El equipo de refrigeración de nuevo? 9-2038. Munch. Sí, parece que sí. El mismo problema que tuvimos la semana pasada. 9-2041. Teisquantasins. Celatinakis. Avisa a mantenimiento cuando aterricemos en Atenas. Por ahora, continúa el ascenso. 16 segundos. En 16 segundos, el comandante Zlatinakis escuchó la alarma, la identificó con el problema de refrigeración que ya habían tenido antes y ordenó seguir ascendiendo. La decisión no era descabellada, era, en el contexto de su experiencia y de la ambigüedad de esa alarma, completamente lógica. Era también la última decisión consciente que iba a tomar en su vida. Lo que ninguno de los dos pilotos hizo en ese momento fue mirar el selector de presurización. Una mirada de 2 segundos. El selector estaba justo ahí, en el panel de instrumentos claramente visible, en posición manual. Una mirada habría revelado el error. Un procedimiento de emergencia de 30 segundos habría corregido la situación. Los 121 ocupantes habrían llegado a Atenas sin que nadie supiera siquiera que habían estado al borde del abismo. Esa mirada no se produjo, y el avión seguía ascendiendo. A 25.000 pies. Un ser humano tiene entre 3 y 5 minutos de consciencia sin oxígeno suplementario. A 34.000 pies, la altitud de crucero del HCY522, ese tiempo se reduce a menos de 60 segundos. El avión estaba ascendiendo hacia esa altitud mientras los pilotos creían que tenían un problema de aire acondicionado. Hay formas de morir que el cuerpo percibe con toda su brutalidad: el fuego, el impacto, el ahogamiento. Y luego hay formas de morir que el cuerpo no percibe como morir en absoluto. La hipoxia, la falta de oxígeno en el organismo, pertenece a esa segunda categoría, y por eso es tan peligrosa. Por eso es el enemigo invisible por excelencia de la aviación. Cuando el oxígeno en sangre empieza a bajar, lo primero que ocurre no es pánico ni dolor.
Lo primero que ocurre es algo casi agradable, una sensación de ligereza, de bienestar difuso. Los pensamientos se vuelven más lentos, pero el afectado no lo percibe como un fallo, lo percibe como relajación, como si el mundo se volviera un poco más cálido y un poco menos urgente. Los pilotos que han sobrevivido a episodios de hipoxia en entornos controlados describen esa fase como eufórica, casi placentera, y luego, sin transición aparente, llega el sueño. Un sueño que, a ciertas altitudes sin oxígeno suplementario, no tiene despertarse. La hipoxia te mata sin que sientas que te estás muriendo. Sin dolor, sin miedo, con una sonrisa, casi. ¿Hay algo más aterrador que un peligro mortal que se siente bien? A las 9:24 horas, el comandante Zlatinakis realizó lo que sería su última comunicación coherente con el control aéreo. Era una transmisión absolutamente rutinaria. Su voz sonaba tranquila, profesional, normal. Ningún controlador que la escuchara habría detectado nada inusual. 9:24:05 Epsolitan HCY 522. Atenas Control HCY 522. Pasando FL200, ascendiendo a FL340. 9:24:09. Atenas Control HCY 522, autorizado FL340. Contacte con Atenas Approach en 119,1 al inicio del descenso. Tengan un buen vuelo. 9:24:13. HCY 522. Entendido. Buenas tardes, buenas tardes. Esas fueron sus últimas palabras en ese mundo. No fue una declaración de emergencia, no fue un grito de socorro, fue simplemente el intercambio rutinario de un piloto que cree que todo está bajo control, que no tiene idea de que el oxígeno en su sangre está en este momento por debajo del umbral crítico, que no siente ningún dolor, que se está apagando con la misma calma con que se apaga una vela cuando se acaba la cera. A las 9:37 horas, el vuelo HCY 522 debería haber contactado con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Atenas para iniciar el descenso hacia el aeropuerto. Era un procedimiento estándar, obligatorio, rutinario. El silencio del avión fue la primera señal de que algo iba muy mal. 9:37:00 Sopasten Joaquín Pasekirquatic. Atenas Control HCY 522. Atenas Control. ¿Me recibe? Responda. 9:38:20. Es Atenas Control. HCY 522. HCY 522. Confirme altitud y rumbo. Cambio. 09:40:00. Atenas Control. 121,5. HCY 522. Si me recibe en alguna frecuencia, responda inmediatamente. Emergencia declarada. 15 minutos de intentos, más de una docena de llamadas, todos los silencio. El transpondedor del avión seguía funcionando. En el radar, el vuelo HCY 522 era perfectamente visible, volando a 34.000 pies, a velocidad de crucero, siguiendo su plan de vuelo con la precisión ciega de un sistema que no sabe nada de seres humanos inconscientes. Un avión perfectamente funcional, con todos sus ocupantes ya inconscientes o muertos. Eso, y hay que detenerse aquí para que el espectador lo absorba completamente, es lo que los controladores estaban viendo en sus pantallas. Un punto que seguía moviéndose, que no desvió, que no cambió de velocidad, que no hizo nada que indicara una emergencia, porque el piloto automático del Boeing 737 no sabe que sus pilotos están inconscientes. Sigue haciendo lo último que le pidieron que hiciera, volar hacia Atenas. El avión siguió volando durante horas con 121 personas inconscientes a bordo. El piloto automático no sabe que sus pasajeros están muertos. No le importa. Solo sabe volar. Y vuela, y vuela, y vuela. A las 9:52 horas, el Centro de Control de Atenas activó el protocolo ALERFA, la alerta de fase de emergencia máxima. Se notificó a las autoridades militares helenas. Se solicitó la interceptación del vuelo. Pero antes de que los F-16 despegaran, antes de que la maquinaria militar, el ENAF, empezara a moverse, ocurrió algo que nadie había previsto. Algo que añade una capa de tragedia a esta historia que ya tiene demasiadas.
A las 9:52 horas, el teléfono móvil del director de operaciones de Helios Airways comenzó a sonar. Al otro lado de la línea, con una señal débil intermitente desde miles de metros sobre el mar Egeo, estaba Andreas Prodromou. Andreas Prodromou no era parte de la tripulación de vuelo. Era un técnico de mantenimiento de Helios que viajaba como pasajero en la cabina, en misión de posicionamiento hacia Atenas. Había despertado en alguna condición que los investigadores nunca pudieron establecer con total precisión, tal vez porque estaba más cerca de una boca de oxígeno de emergencia, tal vez por alguna variación en su fisiología, y se había encontrado en medio de algo para lo que ninguna mente humana puede estar preparada. Una cabina de pasajeros llena de gente inconsciente, 115 personas, todos dormidos, nadie respondiendo. El avión volando normalmente, 9:52 aproximadamente. Prodromou: director, soy Andreas. Algo va muy mal. Los pilotos no responden. Los pasajeros están todos dormidos. No puedo despertar a nadie. ¿Qué está pasando? La llamada se cortó. La señal móvil a esas altitudes sobre el Egeo era casi imposible, pero las pocas palabras que llegó a transmitir fueron suficientes para que el director de operaciones entendiera que lo que estaba ocurriendo en ese avión no era un problema de comunicaciones de radio. Y Andreas Prodromou, solo en una cabina de muertos sobre el Mediterráneo, tomó la decisión que en sus circunstancias era la única que un ser humano puede tomar. Decidió llegar a la cabina del piloto e intentar salvar el avión. Andreas Prodromou no era piloto de línea aérea, jamás había volado un Boeing 737. Sabía perfectamente que las probabilidades de éxito eran casi cero, y fue igualmente. Lo que encontró al abrir la puerta de la cabina es la imagen que los pilotos de los F-16 dijeron que nunca podrían olvidar. A las 10:20 horas, dos F-16 del 111 Escuadrón de la Fuerza Aérea Helénica despegaron de la base de Tanagra con la misión de interceptar el vuelo HZY-522. Los pilotos de combate tienen un protocolo muy claro para estas situaciones: aproximarse al avión comercial, situarse en paralelo a la cabina del piloto, establecer contacto visual. Si el piloto está ahí, responderá. Si no está... A las 10:40 horas, los F-16 alcanzaron al Boeing 737. Volaba a 34.000 pies, a 560 km por hora, sobre el mar Egeo, en los alrededores del monte Keas. Exteriormente, el avión parecía perfecto. Los motores funcionaban, las luces de posición estaban encendidas. Ningún daño visible, ningún humo, nada. Uno de los pilotos de F-16 maniobró su caza hasta situarse en paralelo a la cabina del Boeing, a escasos metros, y miró hacia adentro. En el asiento del copiloto, el primer oficial, Hans-Jürgen Munch, estaba sentado, el cuerpo inclinado ligeramente hacia la izquierda, la cabeza caída, los ojos cerrados, inmóvil. Completamente inconsciente. El asiento del comandante estaba vacío. Vacío. En un avión que vuela a 34.000 pies a velocidad de crucero, el asiento del comandante estaba vacío. El piloto de F-16 lo observó durante unos segundos, luego hizo una segunda pasada, más cercana. Y entonces, en la penumbra de la cabina, entre los controles, vio algo, una figura, moviéndose torpemente entre los instrumentos, arrastrándose hacia el asiento del piloto. No era el comandante, era alguien que no debería estar ahí. Alguien que había caminado por una cabina llena de personas inconscientes, había abierto una puerta reforzada y había llegado a los controles de un Boeing 737 sin tener ninguna formación para manejarlo. Era Andreas Prodromou, con 26 años, solo, a los mandos de un avión que ya no tenía salvación, 11:50 aproximadamente. Preparaos, piloto F-16. Control, aquí Alfa 1. Hay alguien en la cabina, repito, alguien moviéndose en la cabina del avión comercial. No parece ser el piloto. Solicito instrucciones. Control militar. Alfa 1, mantenga observación, no intervenga. Repito, no intervenga. Los F-16 acompañaron al Boeing 737 durante los minutos que quedaban, impotentes para intervenir, incapaces de hacer nada. El piloto de combate griego, que ese día vio a Prodromou moviéndose torpemente en la cabina, describió en su declaración posterior que fue uno de los momentos más extraños de su carrera: ver a un hombre en un avión
que vuela perfectamente solo a 12 kilómetros de altitud, intentando desesperadamente hacer algo, cualquier cosa, que evite lo inevitable. Pero la catástrofe ya era irreversible. Los depósitos de combustible llevaban horas drendándose. El piloto automático había seguido funcionando, fiel a su programación, llevando el avión por circuitos sobre el espacio aéreo helénico durante más de 2 horas y media. 11:49:00. Motor número 2 comienza a perder potencia por agotamiento de combustible. 11:54:00. Motor número 1 se apaga. El Boeing 737 es ahora un planeador. 12:03:59. GPW, US, pull up, pull up, pull up. Sin respuesta de la tripulación, 12:04:09. Impacto, Monte Gramático, 40 kilómetros al noreste de Atenas. Hay un término que los médicos de aviación usan y que casi nunca aparece en los artículos periodísticos sobre este accidente. Tiempo de consciencia útil, o TCU en sus siglas en inglés, Useful Consciousness Time. Es el tiempo que una persona tiene para actuar de forma efectiva una vez que el oxígeno disponible cae por debajo del umbral necesario para mantener la función cognitiva. Y ese tiempo, a ciertas altitudes, es aterradoramente corto. A 18.000 pies, la altitud a la que sonó la primera alarma en el HCY522, el TCU es de entre 20 y 30 minutos, tiempo más que suficiente para que los pilotos diagnosticaran el problema y tomaran medidas, tiempo suficiente para mirar el selector de presurización, tiempo suficiente para ponerse las máscaras de oxígeno, tiempo suficiente para salvar 121 vidas. A 25.000 pies, la altitud que el HCY522 alcanzó mientras los pilotos seguían ignorando la alarma, el TCU cae entre 3 y 5 minutos. En ese tiempo, el comandante Slatinakis podría haber reconocido el problema, podría haber iniciado el descenso de emergencia, podría haber activado el oxígeno suplementario de la cabina, pero la hipoxia que ya carcomía su capacidad cognitiva le impedía reconocer que algo iba mal. Eso es la crueldad más profunda de este mecanismo. El mismo proceso que te está matando te impide darte cuenta de que te está matando. TCU a 34.000 pies. La altitud de crucero del HCY522, menos de 60 segundos. Menos de 1 minuto para actuar antes de perder la consciencia. Sin oxígeno suplementario, sin máscaras de emergencia puestas, ese es todo el tiempo que hay. El avión tardó más de 30 minutos en llegar a esa altitud. 30 minutos en que los pilotos pudieron haberlo evitado. ¿Cuánto tiempo crees que tardarías tú en darte cuenta de que te estás quedando sin oxígeno? La respuesta correcta es, probablemente no te darías cuenta. Eso es exactamente lo que le ocurrió a los pilotos más experimentados de Helios Airways. Los pilotos de combate están formados para enfrentarse a lo inesperado. Sus programas de entrenamiento incluyen decenas de escenarios de emergencia, fallos de motor, pérdida de control, incendios a bordo, maniobras de combate a los límites físicos del avión. Están entrenados para que su mente no entre en pánico, para que procesen la situación con frialdad y actúen de acuerdo al protocolo. No existía ningún protocolo para lo que el piloto del F-16 griego vio a las 10:40 horas del 14 de agosto de 2005. En su declaración posterior a los investigadores, describió el momento en que miró a través de la ventanilla del Boeing y vio al copiloto inconsciente y el asiento del comandante vacío como el momento más extraño de su carrera militar. No aterrador, extraño, como si la realidad hubiera dejado de funcionar según las reglas que él conocía. Cuando descubrió a Prodromou moviéndose en la cabina, la primera reacción no fue entre esperanza, sino una sensación más compleja. La consciencia de estar observando a alguien que estaba haciendo lo imposible para evitar lo inevitable. En su declaración, el piloto del F-16 dijo algo que los investigadores incluyeron en el informe casi como apéndice, como si no supieran exactamente dónde clasificarlo. No había nada que pudiéramos hacer, solo observar, y eso es lo más difícil que he hecho nunca. Los cazas acompañaron al Boeing hasta el final. Vieron cómo los motores se apagaban. Vieron cómo el avión iniciaba su descenso final. Vieron las últimas maniobras de Prodromou. Torpes, desesperadas, sin ninguna posibilidad de éxito. Y luego vieron el impacto.
y luego viraron para regresar a su base, y ninguno de ellos, según todos los testimonios disponibles, habló durante el vuelo de regreso. No había palabras para lo que acababan de presenciar. Para entender completamente lo que Andreas Prodromou hizo en los últimos 15 minutos de su vida, hay que entender en qué condiciones lo hizo. No era un piloto entrenado que se enfrentaba a una emergencia para la que había practicado. Era un técnico de mantenimiento de 26 años que, en algún momento impreciso durante el vuelo, recobró suficiente conciencia para comprender que estaba rodeado de personas inconscientes en un avión que volaba solo. Pensar en ese momento, pensar en despertar en esas condiciones. Todos tus compañeros de vuelo inconscientes. Las máscaras de oxígeno caídas del techo. El avión volando normalmente, lo cual hace que la situación sea todavía más irreal y más aterradora al mismo tiempo. Nadie a quien preguntar. Nadie que te explique qué está ocurriendo. Solo tú, el silencio y la consciencia lenta y devastadora de que si nadie hace algo, todos van a morir. Prodromou hizo lo único que podía hacer. Llamó al director de operaciones de Helios por teléfono móvil. La señal era débil, intermitente, casi inutilizable a esa altitud. Pero consiguió transmitir las palabras suficientes para que alguien en tierra supiera lo que estaba pasando. Luego, cuando la llamada se cortó y quedó nuevamente solo, tomó la segunda decisión. Caminó por la cabina, paso a paso, entre los pasajeros inconscientes, hasta la puerta de la cabina de vuelo. Esa puerta es una barrera antibalas reforzada, diseñada específicamente para resistir intentos de irrupción por la fuerza. Los detalles exactos de cómo Prodromou consiguió abrirla nunca fueron completamente esclarecidos en el informe oficial. Tal vez estaba desbloqueada porque los pilotos no tuvieron tiempo de cerrarla antes de perder la conciencia. Tal vez Prodromou conocía el mecanismo por su trabajo de mantenimiento. Tal vez tuvo suerte. El caso es que la abrió. Lo que encontró al otro lado de esa puerta. El comandante Slatinakis, inconsciente o muerto, no en su asiento sino caído a un lado. El copiloto Monch, caído sobre los controles. Los instrumentos funcionando. El piloto automático guiando el avión y fuera de las ventanillas los dos F-16 que lo estaban mirando desde el exterior sin poder hacer nada. Prodromou se sentó en el asiento del piloto. Con sus conocimientos de aviación general, aeronaves ligeras, vuelo básico, instrumentación elemental, intentó hacer algo. No sabía exactamente qué. No sabía cómo manejar un Boeing 737. Pero sabía que si no hacía nada, el resultado era inevitable. Así que hizo algo. El FDR registra esas manipulaciones, movimientos de los controles que no son consistentes con la programación del piloto automático. Intentos, errores, más intentos. Un hombre que sabe que está fuera de su capacidad, pero que no puede sentarse y no hacer nada. Eso es lo que el informe describe con el lenguaje frío y técnico de movimientos de control inconsistentes. Lo que en realidad describe es el heroísmo más silencioso y más desesperado de la historia de la aviación moderna. Andreas Prodromou tenía licencia de piloto privado para aeronaves ligeras. El Boeing 737 que intentaba manejar pesaba 70 toneladas y era 100 veces más complejo que cualquier avión que hubiera volado. Tenía 15 minutos y ninguna posibilidad real. Lo intentó durante esos 15 minutos, cada uno de ellos. Los primeros equipos de rescate llegaron al Monte Gramático unos 40 minutos después del impacto. Lo que encontraron no era un lugar de accidente en ningún sentido convencional del término. El Boeing 737, viajando a 620 km por hora en el momento del impacto, había desaparecido en la ladera. No había un avión. Había restos esparcidos en un radio de cientos de metros. Los árboles habían sido arrancados de cuajo. No había fuego, porque los depósitos de combustible llevaban minutos vacíos. Entre los escombros, los investigadores encontraron las dos cajas negras. El FDR, el grabador de datos de vuelo, y el CVR, el grabador de voz de la cabina. Ambas habían sobrevivido al impacto. Ambas fueron trasladadas de inmediato al centro de investigación en Atenas. Y lo que revelaron, cuando los técnicos empezaron a extraer los datos, fue una de las historias más perturbadoras que unas cajas negras habían contado hasta ese momento. Las cajas negras sobrevivieron al impacto que mató a 121 personas. Dentro de esas cajas había grabados los últimos momentos de vida de todos ellos. El último latido, el último aliento, la última palabra que alguien pronunció en esa cabina antes del silencio definitivo.
El análisis del FDR fue inmediato en su conclusión. El sistema de presurización había estado en modo manual durante todo el vuelo, desde el despegue. Desde el primer metro sobre la pista de Larnaca, los datos mostraban con precisión matemática cómo la presión de la cabina había empezado a descender desde ese primer instante a un ritmo perfectamente consistente con un sistema de presurización automática que no estaba operativo. El FDR también confirmó algo que los investigadores ya sospechaban. El piloto automático había funcionado perfectamente durante toda la emergencia. No hubo ningún fallo técnico en los sistemas de vuelo. No hubo ningún problema mecánico. El avión funcionó 000F3 exactamente como debía. El problema fue que funcionaba en modo manual de presurización cuando debía funcionar en auto, y nadie lo corrigió. El FDR del HCY 522 registró 2 horas y 37 minutos de vuelo fantasma. 157 minutos en que el avión voló perfectamente solo, con todos sus ocupantes inconscientes o muertos, guiado únicamente por el piloto automático. Sin pilotos, sin tripulación, solo la máquina y sus instrucciones. El CVR fue lo que nadie quería escuchar. Las grabaciones mostraban con una claridad devastadora cómo las voces de los pilotos habían ido cambiando durante los primeros 35 minutos del vuelo. Al principio, normales, profesionales, rutinarias, luego progresivamente más lentas, más confusas, palabras sueltas que no terminaban de formar frases, silencios cada vez más largos, y luego simplemente el silencio definitivo. No hubo un último grito, no hubo una declaración de emergencia final. Hubo una voz que se fue apagando gradualmente, cómodamente casi, hasta que dejó de haber nada. Los análisis forenses de los cuerpos de los pasajeros confirmaron algo que los investigadores habían sospechado desde el principio. La mayoría de los 115 pasajeros habían quedado incapacitados por hipoxia antes de que el avión alcanzara siquiera la altitud de crucero. Cayeron inconscientes mientras el avión todavía estaba ascendiendo. Muchos de ellos, con toda probabilidad, nunca llegaron a saber que algo iba mal. Para ellos, el mundo se apagó en mitad del desayuno, en mitad de la lectura de una revista, en mitad de un pensamiento sobre lo que iban a hacer al llegar a Atenas. Eso es, si se puede encontrar a tal algo que llamar alivio en esta historia, la única pequeña gracia de esta catástrofe, no sufrieron. No tuvieron tiempo de tener miedo, murieron como se duerme cuando se está completamente a salvo, sin comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Es eso mejor o peor? Morir sin saber que te estás muriendo, sin poder despedirte, sin poder decir nada. ¿Es eso misericordia o es la forma más cruel de morir que existe? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La investigación oficial concluyó en noviembre de 2006, 15 meses después del accidente. El informe de la AAIASB griega estableció 5 causas directas. 5, no una. No un culpable. 5 fallos del sistema que se combinaron para hacer posible lo imposible. Primera causa, el selector de presurización en manual, el técnico que no lo devolvió a auto. Segunda causa, la tripulación no identificó la alarma correctamente y continuó el ascenso. Tercera causa, no se ejecutó el procedimiento de emergencia de presurización. Cuarta causa, los pilotos no usaron las máscaras de oxígeno de emergencia de la cabina. Quinta causa, el sistema de formación de Helios Airways en emergencias de presurización era inadecuado. 5 causas. 5. Si cualquiera de las 5 hubiera fallado de forma diferente, los 121 ocupantes del vuelo HCY 522 habrían llegado a Atenas. Cualquiera de las 5 individualmente habría roto la cadena, pero las 5 se alinearon y la cadena se completó. El técnico de mantenimiento fue acusado de homicidio culposo. Los cargos fueron sobreseídos. Los tribunales griegos determinaron que la responsabilidad corresponde al sistema, no al individuo. Helios Airways cerró 5 meses después del accidente. La compañía desapareció. Los procedimientos cambiaron y 121 personas no volvieron a casa. Hay una historia dentro de esta historia que casi ningún medio de comunicación en el mundo contó con la profundidad que merece.
una historia que cambia la forma en que uno siente todo lo demás que ha oído hasta ahora. Una historia que hace que este caso sea algo más que un accidente de aviación. Es la historia de Andreas Prodromou. Prodromou tenía 26 años el día del accidente. Llevaba 2 años trabajando en Helios como técnico de mantenimiento. En su tiempo libre era piloto aficionado, tenía licencia de vuelo privado para aeronaves ligeras, había solado, había volado en pequeños aviones de 4 plazas. Nunca había estado a los mandos de un avión comercial. El informe de la AAIASB establece que Prodromou llegó a la cabina del piloto aproximadamente a las 11:49 horas, unos 15 minutos antes del impacto. Los datos del FDR muestran que, durante esos 15 minutos, hubo manipulaciones de los controles que no se corresponden con la programación del piloto automático. Movimientos inconsistentes, intentos de alguien que no sabe exactamente qué está haciendo, pero que lo intenta de todas formas. Andreas Prodromou sabía que no iba a poder salvar el avión, tuvo que saberlo. Los motores estaban apagándose, el avión descendía, los pilotos estaban inconscientes o muertos a su lado. Los F-16 lo observaban desde fuera sin poder hacer nada, y él se sentó frente a esos controles de todas formas. No pudo, pero lo intentó. En el lenguaje frío y técnico del informe oficial, las acciones de Prodromou en esos 15 minutos están descritas como movimientos de control inconsistentes con la programación del sistema automático. Sin homenajes, sin reconocimiento, sin una línea sobre lo que eso significa humanamente. En 2019, 14 años después del accidente, la Cámara de Representantes de Chipre aprobó una moción para reconocer oficialmente el heroísmo de Andreas Prodromou. La moción pasó sin apenas atención mediática internacional. Nadie la cubrió. Un hombre de 26 años caminó por una cabina llena de muertos. Abrió la puerta de la cabina del piloto de un Boeing 737 que descendía sin control, se sentó a los mandos y lo intentó. 14 años tardó el mundo en reconocer eso. ¿Es suficiente con recordarlo? El vuelo HCY522 no fue en vano en términos de seguridad aérea. Esa es la única frase que uno puede decir que funciona como algo parecido al consuelo en casos como este. Los procedimientos de mantenimiento previo al vuelo fueron revisados en toda Europa para incluir verificaciones explícitas del estado de los selectores de presurización. Los paneles de instrumentos de varios modelos de Boeing fueron modificados para hacer visualmente más distintiva la diferencia entre las posiciones manual y auto. Los programas de formación de tripulaciones en toda la Unión Europea fueron revisados en relación con los procedimientos de emergencia de presurización, y el caso del vuelo HCY522 se convirtió en un caso de estudio obligatorio en prácticamente todos los programas de formación de pilotos del mundo. Hoy, gracias a las 121 personas que murieron en ese avión, el sistema es un poco mejor. Las alarmas son un poco más claras. Las listas de verificación son un poco más exhaustivas. Los selectores de presurización son un poco más difíciles de dejar en la posición equivocada sin que alguien lo note. Un poco. Pero en aviación, un poco puede ser la diferencia entre el próximo accidente y el próximo vuelo que llega a destino. ¿Quién tiene la responsabilidad real de la muerte de esas 121 personas? El técnico de mantenimiento que olvidó devolver un interruptor. Los pilotos que malinterpretaron una alarma. Helios Airways, que no tenía los procedimientos adecuados. La Autoridad de Aviación Civil de Chipre, que no supervisaba a la aerolínea. Boeing, cuya alarma era ambigua. O el sistema entero, que permite operar con márgenes de error tan pequeños que un interruptor olvidado puede matar a 121 personas. No hay una respuesta simple, no hay un villano, no hay un error que lo explique todo. Hay un sistema. Y en ese sistema fallaron, en ese orden y en ese día, exactamente las cosas que tenían que fallar para que lo imposible fuera posible. ¿Cuántas veces has subido a un avión sin pensar en el técnico que lo revisó la noche anterior? ¿Cuántas veces has pensado en el interruptor que podría estar en la posición equivocada? El 14 de agosto de 2005, un interruptor olvidado en la posición equivocada mató a 121 personas sobre el cielo de Grecia. No fue terror, no fue sabotaje, no fue un fallo catastrófico de la ingeniería aeroespacial,
fue el olvido más pequeño y más mundano que puede cometer un ser humano. Y ese olvido ocurrió dentro de un sistema que no tenía los mecanismos suficientes para detectarlo a tiempo. Ese sistema hoy es mejor, no perfecto, mejor, y la diferencia entre ese sistema de antes y ese sistema de ahora está escrita en parte con los nombres de 121 personas que esa mañana de agosto simplemente quisieron llegar a Atenas. Y Andreas Prodromou, el joven de 26 años que caminó por una cabina de muertos hacia los controles de un avión que ya no tenía salvación, que se sentó en ese asiento y lo intentó de todas formas, que murió en ese intento como murió todo el mundo en ese vuelo, pero que lo intentó igualmente. Sigue siendo en Chipre un héroe silencioso, el héroe que nadie recuerda, que merecemos recordar. Si esta historia te ha llegado, déjanos en los comentarios tu respuesta a la pregunta de hoy. ¿Quién crees que es responsable de la muerte de esas 121 personas? Y suscríbete para el próximo caso, porque el siguiente es igual de perturbador.